Mateo capítulo 14. ¿Listos? Mientras leemos el capítulo, que apenas voy a leer 3 o 5 versos, por favor intenten ustedes concluir cuáles son los dos personajes que más resaltan en esta historia. Es decir, si ustedes estuvieran obligados a hablar de este pasaje, ¿cuáles creen son los dos personajes de los cuales tendrían que hablar? Leemos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Desde luego, no tomen en cuenta a nuestro Señor, porque este está de más sabido, que es el más importante de toda la Biblia, no solo del pasaje. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: es que no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su mamá, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y traída su cabeza en un plato, dada a la muchacha, ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bien, pregunto, ¿cuáles son los dos personajes que más resaltan en esta historia? Mejor con mano en alto. Hermano, sin duda Juan el Bautista es uno. ¿Y cuál es el segundo? Herodes, ¿cierto? Casi si les sugiero, mire, sume cuántas veces aparecen los nombres y eso nos dice cuáles son los personajes más importantes, pues en definitiva estos también saldrían en la primera fila. Bien. Mi oración es que después de este estudio y durante toda la semana, ustedes y yo meditemos en estos dos personajes, pero con esta perspectiva. Todos, absolutamente todos, tenemos el potencial de ser un Juan el Bautista o un Herodes. Estoy diciendo que tenemos el potencial de desarrollar en nuestras vidas las virtudes de Juan o los horrores de Herodes. Por eso vamos a dividir nuestro estudio de hoy en dos secciones. Uno, obviamente, que describa las virtudes del Bautista, y la segunda sección que describa los vicios de Herodes. Seguramente va a ser fácil que nos identifiquemos con uno o con otro, y mientras hacemos eso, quiera Dios que usted tome la decisión correcta de qué hacer con dicho descubrimiento. Me refiero a que al terminar, cada quien puede decir: me es más fácil identificarme con uno u otro. Y si resulta que son las virtudes de Juan las que nos identifican, pues hay que cultivarlas más. Pero si son los horrores de los vicios de Herodes, quiera Dios que recapacitemos y hagamos un alto para corregir
mientras aún hay tiempo. Bueno, en honor a esto es que nuestro sermón de hoy se titula ¿El Bautista o Antipas? Por favor, inclinen sus rostros y oran conmigo. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos hable y que mientras profundizamos en la vida de estos, tu Espíritu nos empuje a meditar en nuestras propias vidas y descubrir cuán fácil es caer en los errores y cuán difícil puede resultar vivir con las virtudes de Juan. Te suplicamos que nos guíes en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, les dije que vamos a dividir en dos secciones nuestro estudio de hoy y voy a empezar con Juan el Bautista. Por cierto, y con cierta ventaja digo, vamos a estudiarlo con el último capítulo que leímos, los que están en el club, del libro a fin, porque precisamente describe a Juan el Bautista en dicha sección. Empiezo planteando una adivinanza. Una vez que uno piensa que lo tiene, ya no está. Repito la adivinanza. Y qué bueno aquellos de ustedes que están intentando responderla. Una vez que uno piensa que lo tiene, no está más. Desaparece. Dicho de otra forma, aún si lo tenía, cuando descubre que lo tiene, desaparece. Para darle una o dos pistas, voy a contar la historia de aquel niño que en su colegio acostumbraban dar insignias a los valores adquiridos, las metas alcanzadas. Así los niños podían satisfactoria y orgullosamente lucirlas durante la semana y esforzarse por ganar más insignias y lucirlas en su pecho. Pues bien, este niño en efecto ganó la insignia y el siguiente día llegó muy animado usando dicha insignia en el pecho de su camisa. Pero, para sorpresa del niño, en cuanto la profesora le vio entrar, le quitó la insignia y le dijo: no te la has ganado. Dije que esto era apenas una pista que nos iba a llevar a responder la adivinanza antes planteada. Una vez que la conseguimos, desaparece. El niño, en efecto, había ganado la insignia, pero cuando se sintió consciente y la usó orgullosamente, ya no era digno de usarla más. ¿Qué es esto? Ahora díganme. Para quienes no lograron descubrirlo o discernir, en efecto, es la humildad. Si usted dice, soy humilde, solo es la prueba que no lo es. Por eso es que el niño, esa semana que antecedía, se la había ganado, había sido humilde, se había esforzado. El lunes entra orgullosamente diciéndole a todos: miren, soy humilde. La profesora dice: no sos más humilde. El escritor cita que lo mismo que una comida de gusanos produce a nuestro estómago, es lo que produce la falta de humildad en nuestra vida. Piense por unos segundos, aun cuando parezca grotesco y nauseabundo, un poco de gusanos en su estómago. Agruras, dolor, náuseas. No se puede vivir así. Bueno, eso es lo que hace la falta de humildad al ser humano. Sumado a esto, entre otras cosas, dice el escritor, e insisto,
estoy tomando sus apuntes porque no encontré una mejor forma de abordar el tema, porque él sugiere que uno de los mejores referentes al valor de la humildad en el Nuevo Testamento es precisamente Juan el Bautista. Si usted y yo nos preguntamos por qué, es porque la Biblia cita que el eslogan con el que más deberíamos recordar, la frase con la que más deberíamos recordar a Juan el Bautista es necesario que yo ¿qué? Mengüe para que él crezca. Juan había reconocido que por más reputación, por más buen resultado espiritual que su vida significara para el pueblo, era necesario que él decreciera para que nuestro Señor Jesucristo creciera. Eso es humildad, diciéndonos a nosotros que si en nuestro diario vivir nosotros nos esforzamos para que nuestro espíritu decrezca, entonces el Espíritu Santo nos hará crecer. Sus valores y sus virtudes crecerán en nosotros. Menciona que hay iglesias en la historia que han sido muy usadas por el Señor y que son dignas de recordar en la historia por el mover del Espíritu en ese tiempo, en esa congregación, pero que tristemente pasa X generación y la que le sucede hace que toda esa cosecha se venga abajo. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una vez más, en esa congregación, mientras el Espíritu Santo se movió, mientras la congregación fue humilde, mientras los ministerios trabajaron y los líderes trabajaron con el valor de la humildad, pues la iglesia creció espiritualmente. Pero desapareciendo esa generación, vino una nueva generación que había heredado esa grandeza espiritual, pero lejos de ellos esforzarse en el valor de la humildad, se cobijaban bajo la arrogancia de ese éxito ministerial. Y dicha actitud hacía que esa congregación caiga. Sé que nosotros somos una iglesia aún muy joven como para hablar de una segunda generación. También sé muy bien que somos una congregación con muy poco crecimiento numérico o espiritual. Así que ni en broma yo estoy comparando esto. Pero sí válido es decir, para nuestras familias, para nuestros trabajos o para lo que sea, qué nivel de arrogancia es el que hoy nosotros ocupamos. Como ejemplos cita que nadie le da premios al lienzo que un artista ocupó para pintar el cuadro. A nadie se le ocurre citar que haya un premio Pulitzer para la tinta y vamos a festejar a la tinta. O a quién se le ocurre siquiera imaginar que hay que hablar del escalpelo que un cirujano ocupó para hacer un trasplante. Ni se nos cruza por la mente. Dirán, pero es que es ridículo, predicador. A nadie se le ocurriría darle premios al escalpelo. A nadie se refiere a la tinta y muchísimo menos al lienzo que se ocupó para ese cuadro. El premio lo merece el artista, el cirujano. Sí, totalmente de acuerdo. Y la idea es que el artista
de lo que está sucediendo en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Nosotros somos simples instrumentos. ¿Por qué entonces nos llenamos de altivez, de arrogancia y demandamos los premios? Absurdo, ¿no? Y eso es lo que este escritor está resaltando. Mientras más lo leo, debo confesarles en este punto, haciendo una especie de pausa, que cuando comenzamos a leer este libro hubo cierto desencanto en mí al principio, porque dije, va a basar el libro en una perspectiva o una interpretación del Salmo 23. En efecto, eso es el libro. Y lo vi con cierto desencanto al comenzarlo a leer, porque a mi gusto ningún escritor podría superar una interpretación del Salmo 23 más allá de lo que ya Philip Keller lo hizo en el libro La vida pastoril. Pero conforme más voy leyendo, más he tenido que tragarme mis palabras, porque estoy siendo edificado, estoy dándome cuenta de que en mi arrogancia alguna vez se me cruzó decir, Dios me ama. Pero si usted y yo revisamos, eso es cierto, no es una mentira. ¿Y por qué una arrogancia? Escuche esto. Cuando nosotros pensamos en que nuestra esposa nos ama, en que alguien nos ama, díganme si no es cierto esto. Pensamos que nos aman porque merecemos que nos amen, ¿cierto o no? Bueno, a usted le aman porque es bueno, porque es educado, porque es cariñoso con su pareja, porque lleva el dinero a casa cuando se espera, porque es un buen padre, y todas esas cosas hacen que su esposa le ame. Y podemos llevar ese mismo pensamiento en nuestra forma de guiarnos y creer. Dios nos ama porque yo hago las cosas bien. Dios me ama porque soy un buen cristiano, porque yo oro, porque leo la Biblia, porque soy diferente a otros. ¡Wow! Merezco que Dios me ame. Solo es otro nivel de arrogancia. ¿Por qué? Porque en el Salmo 23 cita que Él no nos ama por amor a nosotros mismos. Él nos ama por amor a su propio nombre. ¿Cuál es la diferencia? Dios encargó a nuestro Señor Jesús un rebaño que debía cuidar. Nuestro Señor Jesucristo, como pastor, debe dar cuentas de ese rebaño al dueño del rebaño, que es Dios. Entonces, ese pastor debe llevar el rebaño completo y bien cuidado al dueño de ese rebaño. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, es el gran pastor que debe llevar al rebaño, a usted y a mí, a nuestro Dios, al dueño del rebaño. Y debe llevarnos completos, debe llevarnos bien alimentados. No puede permitirse que el lobo nos ponga una trampa. No puede permitirse que al final de la semana o del mes llevará el rebaño hasta el dueño y le dirá, bueno, me disculpo con usted porque se me perdieron unas cuantas ovejas, pero sabe, no fue mi culpa. Esas no parecían ovejas, eran unas cabras completas que nunca prestaban atención. Y además de eso, vienen otras 4 o 5 enfermas. Y hubo mucha lluvia, el invierno fue copioso y no están del todo muy bien alimentadas. No, eso pondría el nombre del pastor en muy mala posición. Entonces él dice que por amor a su nombre ama a esas ovejas, porque él quiere que cuando las lleve delante del dueño del rebaño, su nombre
tenga la reputación por la cual lo colocaron ahí, el buen pastor. Y si ese es el caso, entonces ¿de qué yo me vanaglorío? ¿Por qué se me ocurre decir que Dios me ama debido a que soy un buen cristiano, que Dios me ama porque yo oro, porque tengo esto y porque tengo lo otro? Eso solo es otro nivel de arrogancia. Si yo estoy entendiendo esto muy bien, entonces debería sentirme mal. Insisto, si yo estoy entendiendo esto, debería sentirme mal. ¿Por qué? Porque descubro que en realidad no soy humilde. Descubro que la altivez y la arrogancia me están coronando. Ahora me siento mal porque yo no estoy siendo lo que yo debería ser. Quiera Dios que algunos de ustedes se sumen conmigo a descubrir nuestra altivez. Hasta ahí solo sería juzgarnos, solo sería poner el dedo en la llaga, sentir dolor, pero ¿qué hago? Bueno, en el mismo capítulo hay algunas recomendaciones que sabio sería que usted y yo las escribamos y las practiquemos durante la semana, los que interés tenemos en lo que están oyendo. Uno, evaluémonos con total honestidad. La humildad no es lo mismo que la baja autoestima. La baja autoestima es un vicio. Es creernos que no tenemos valor alguno para nada ni para nadie. Momento, sí tenemos valor. Finalmente somos parte del rebaño y nuestro Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre por usted y por mí. Eso nos dice que hay un valor, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Bien, voy entonces a evaluarme desde ese punto de vista. Y saben, una forma que puede ayudar es preguntar a los más cercanos si nos estamos comportando como personas humildes. Seguramente nuestra pareja, nuestros hijos y aquellos más cercanos a nosotros tienen una opinión certera, que probablemente se callan por la posición que ocupamos o por llevar la fiesta en paz. Pero sería muy valiente de nuestra parte preguntarles: ¿pensás que mi arrogancia me está sobrepasando? ¿Podrías darme tu opinión si me estoy esforzando por ser humilde? A lo mejor nos llevamos sorpresas, ¿eh? Ahora, les puedo asegurar con bastante certidumbre, aunque es redundante, seguridad y certidumbre. Quiero resaltarlo. Los más orgullosos, arrogantes y prepotentes de nosotros, ni siquiera se nos ocurre pensar que esto es contra nosotros. Ni tampoco vamos a tener las agallas para decirle a los nuestros: ¿qué opinás? ¿Por qué? Porque nuestra arrogancia nos sobrepasa. Siguiente. Dice: no tome el éxito con seriedad. Cualquiera sea el logro alcanzado en su vida, finanzas, un negocio, estabilidad en su familia, recomienda el escritor que es mucho más fácil tomar en cuenta la fragilidad de esos logros. Déjenme citar los ejemplos de los que él habla. Su cartera tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de los suyos.
y para darle algún tipo de vida solvente, económicamente hablando. Pero su vida emocional es un desastre. Su vida en pareja no existe. Su vida en familia es una especie de negocio mezquino. Bueno, le hizo daño a usted o a mí tomarnos con seriedad el logro alcanzado en el nivel financiero. Porque esa arrogancia no nos hizo descubrir lo miserable de nuestra existencia. Porque no me necesitan a mí para saber la calidez de dormir a la par de alguien a quien se ama y que le ama. No me necesitan a mí para saber la calidez y la llenura y la plenitud de hijos que se acercan por amor y no por lo que usted les da. No me necesitan a mí para recordar el sentimiento de llenura cuando se tienen amigos que están dispuestos a llorar con usted, no por el dinero que usted tiene. A eso se refiere, no se tome los logros alcanzados con seriedad, porque a lo mejor no significan nada. Y solo pongo ese ejemplo porque debo correr y llegar hasta Herodes, pero hay muchos más. Tercero, celebre la importancia de los demás. El hecho de buscar aplausos y reconocimientos solo grita que nuestra arrogancia nos coronó. Cuando en lugar de eso nos esforzamos nosotros para buscar aplausos y reconocimientos en los otros, entonces la humildad está empezando a desarrollarse en nuestra vida. Si usted y yo nos tomáramos tiempo para elogiar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, bueno, quizás las cosas empezarían a cambiar. En la misma escuela del chico que le pusieron la insignia y luego se la quitaron, una semana o 2 semanas más tarde, llegó bien animado y su mamá le preguntó, pero ¿y por qué estás tan animado? Hoy no me dieron una insignia, hoy me eligieron para aplaudir y gritar. La mamá preguntó, ¿cómo que para aplaudir y gritar? Sí, mi trabajo es aplaudirle a los compañeros y gritar y victoriar en favor de ellos. La mamá, que era la que empujaba a este chico a conseguir logros, ganarse insignias, le dijo, ¿pero y qué tiene eso de importante? El niño le dijo, mucho. Es muy importante porque estoy haciendo sentir bien a otros. Antes quise ganarme la insignia porque yo quería sentirme bien y que me aplaudieran por usarla. Ahora, mi propósito es que otros se sientan bien conmigo. Desde luego que la mamá no estaba feliz. Pero aquellos de ustedes y yo que estamos entendiendo el mensaje, quiera su espíritu que al menos nos inscribiéramos en el grupo que aplaude y grita en favor de otros. 4. No exija su lugar para estacionar.
Cuando leí este consejo, me recordé de inmediato en aquellos de ustedes que demandan una posición privilegiada en el estacionamiento. Aquellos de ustedes que se molestan si no les dejan para salir corriendo y que así sus comodidades y sus gustos sean satisfechos. Casi como cuando vamos a un establecimiento y pagamos por nuestra estancia ahí. No dejo de preguntarme en los que tal cosa demandan aquí si al menos son fieles en sus diezmos. Pero en fin, no es el tema. La idea de no exigir su propio lugar en el estacionamiento hace eco del verso que cuando vayas a ese banquete, ve y siéntate en el último lugar. No se te ocurra ocupar los primeros puestos, porque el dueño de la fiesta puede decirte que te muevas porque ese lugar no es tuyo, que ese lugar está para la gente importante. Y si algo estamos entendiendo de este tema, es que usted y yo no nos queremos sentir importantes. Así es que mejor vamos a sentarnos en el último sitio. Ahora, si se le da la gana al que nos convidó de decirnos, no, ¿cómo vos vas a estar en el último puesto? Vos estás aquí a la par mía. Bien, pero la Biblia dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Y finalmente, nunca anuncie el éxito antes de que ocurra, porque a lo mejor no va a ocurrir, porque aunque haya tenido un buen esfuerzo y un buen desarrollo, la soberbia se apoderó de usted en el último tramo de la carrera y allí perdió todo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llamado así por los libros de teología en los últimos 200 años, cuando menos, si no me equivoco con los números, que no es importante, él dice, y si mal no recuerdo, en el libro de mi mensaje a mis estudiantes, porque él llegó a una etapa de su vida ministerial en donde su más grande propósito era preparar otros predicadores. Así que con recurrencia cita en su biografía que les dejaba usar su púlpito, con tremendo celo y con tremenda gastritis, por supuesto, porque estos jóvenes estudiantes, algunos hacían un trabajo que apuntaba a un buen siervo y otros no. Y su gastritis era porque podían indigestar a la congregación en lugar de edificarla. Él tenía una buena expectativa con este estudiante. Era el mejor en las calificaciones, muy puntual, muy educado y siempre sobresalía. Pero esa vez bajó pero tan avergonzado porque lo que hizo en el púlpito, lo que dijo en su sermón fue para indigestar a los que oían. La manera en la que lo hizo. No es que dio doctrinas heréticas, no es que se volvió un apóstata, solo era un predicador aburrido que no logró alimentar ni despertar el apetito en ninguna oveja.
bajó terriblemente humillado. Sin que le calificara Spurgeon, él fue hasta Spurgeon y le preguntó: ¿qué hice mal, profesor? Spurgeon, sin siquiera pensarlo, le dijo: bueno, si hubieras subido al púlpito como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Entendieron? A quien no entendió. El joven subió lleno de orgullo académico, anunciando en su rostro y en sus ademanes que él era el sucesor de Spurgeon. Su cerviz erguida y sus hombros anchos. Y toda esa vanidad y toda esa altivez arruinaron lo que el Espíritu Santo podía hablar a través de él. Así es que él se dio cuenta mientras estaba ahí. Tanto se dio cuenta que cuando bajó, sus hombros estaban encogidos y su cerviz estaba inclinada, sabiendo que había sido un desastre. Spurgeon le dijo: si hubieras subido al púlpito humilde, te habrías bajado muy emocionado. Pues bien, esto con respecto a el personaje de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Les dije que esta predicación la iba a partir en 2 secciones y que meditáramos en la semana en el potencial que tenemos de ser un Juan el Bautista. Y quiera Dios que usted y yo hayamos prestado atención a la importancia de la humildad. He tomado todas las ideas del libro que estamos leyendo. Qué bien aquellos de ustedes que se esfuerzan en leer. Oswald Sanders dijo: eres lo que lees. Pero en nuestra cultura eres lo que sale en Netflix. Me pregunto qué va a suceder en la próxima generación. Me refiero a que voy a un centro comercial y ya no hay el bullicio en los food court que antes existía. En esas ventas de comida rápida, en donde en el centro hay cantidad de mesas, bueno, cuando fueron recién inauguradas en países como el nuestro, era un bullicio de locos. Porque todo el mundo conversando, riendo a carcajadas y platicando mientras comía. En efecto, esa era la idea. Pero ese bullicio está empezando a bajar sus niveles de ruido. Porque ahora hay cantidad de gente en el celular. Ya no tienen tiempo para leer y están siendo esclavos de lo que otros les obligan a hacer. Por supuesto que entre ustedes no creo que haya uno lo suficientemente arrogante y altivo para estar en contra de lo que digo. Me imagino que ustedes tienen tanto valor que están reconociendo que deberíamos leer para cultivar nuestro espíritu. Bien, ¿qué pasa con Herodes? Voy a empezar por aclararles que en la Biblia hay cuando menos 4 Herodes. Es punto de honor mencionarlo porque es fácil perdernos y cometer errores históricos o confundirnos. El primero fue Herodes el Grande. No tienen que escribirlo, solo es información general que puede ayudar. Este Herodes el Grande fundó la dinastía herodiana. Me refiero a dinastía al hecho de un linaje de reyes con el título Herodes. Gobernó desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo, y por supuesto este Herodes el Grande es el monstruo
que ordenó asesinar a los niños en Belén, porque el rey de los judíos había nacido. ¿Por qué Herodes dio esa orden? Porque él era un suplantador del trono de los judíos. Y como escuchó por las profecías que el verdadero rey había nacido, quiso asesinarlo y no le importó asesinar a miles. Vaya engendro del infierno. Luego le sigue Herodes Antipas. Este es el Herodes que hemos leído en el capítulo de hoy, hijo del anterior. Lo del título de tetrarca se refiere a que reinaba nada más en una cuarta parte del gobierno judío. Es decir, la amplitud del gobierno de Herodes el Grande se había reducido a tetrarquías, y este Antipas reinaba en una de ellas. Luego Herodes Agripa fue el que encarceló a Pedro e hizo matar a Jacobo. Y finalmente Herodes Agripa II fue el que encarceló a Pablo. Todos, los cuatro me refiero, no sé si hubo más, pero no me sorprendería, ni es nuestro asunto hoy, decir que todos tenían sangre edomita, no eran judíos, eran hostiles contra los judíos jamás los reconocieron como rey de ellos, practicaban en efecto la religión judía con hipocresía, con cinismo y con conveniencia, simplemente para ganarse el respaldo y ganar escaños en la política. Por eso es que los ve en la historia cerca del Sanedrín de los judíos, es decir, de los líderes religiosos, y los ve cerca de los escribas, los líderes civiles. Era una especie de ensalada con mucho veneno dentro para dirigir o para ser parte de la política de ese entonces. Algo que desde luego el Imperio de Roma permitía para facilitar a Roma el orden de estas tetrarquías. El que nos ocupa hoy puntualmente, Antipas. ¿Por qué esto de Antipas? Los libros dicen que hay dos posibilidades. Una, Antipater, que es la traducción al español de igual que el padre. Significa Herodes igual, en nuestro español sería algo como de tal palo, tal astilla. Así es que no estoy cometiendo un horror al sugerir que este se llamó Herodes, engendro del infierno, peor o igual a su papá. Algo como eso. La otra posibilidad es que hubo una ciudad, Antipater, o algo derivado de eso, que fue fundada por Herodes el Grande, y quizás en honor a eso se le dio ese nombre. ¿Qué importa? Monstruos por igual. Pero en esta historia, si la leyeron con atención, vendría la pregunta: ¿y qué fue lo que le quitó la cordura a este Herodes? A ver si rápidamente lo descubren. Es que no les entiendo. Levántenme la mano. Las mujeres, no solo la hija. No en vano Salomón lo advirtió, que el vino y las mujeres le quitan la cordura a nosotros los hombres. Yo diría que también el vino y los hombres le quitan la cordura a las mujeres. Bien, no es que estoy agregando a la Biblia, solo estoy diciendo que hoy por igual la depravación. El punto es que este no podía ponerle freno a sus apetitos sexuales. Tener apetitos sexuales no es una depravación. No ponerles freno es una terrible depravación.
Este practicó divorcio, incesto y asesinato. Perfecto para una telenovela. Es que se divorció de su mujer y le quitó, bueno, también hay que agregar infidelidad fraternal, porque se divorció de su mujer porque estaba en una relación de adulterio con su cuñada, la mujer de su hermano. Entonces se divorció para casarse con la mujer de su hermano. Pero además, esta era sobrina de él. Así es que había incesto. Pero luego se volvió loco sexualmente también con la hija de su amante. Y después decapita a Juan. No exageré nada cuando dije un monstruo, un engendro del infierno. ¿De dónde salió tanta depravación? Bueno, voy a repetirlo. Si bien es cierto que del infierno sabemos qué es lo que el infierno ocupó. ¿Qué es lo que ocupó? El hedonismo, la satisfacción de los apetitos de la carne, un desenfreno en todo lo que significa moral. Bueno, el desconocimiento de valores morales o espirituales. Y este es un buen momento para que usted y yo reflexionemos en cuanto a nuestra forma de vivir. Este es un buen punto para respondernos si nosotros ponemos frenos a nuestros apetitos de la carne, cualesquiera estos sean. Este es un buen momento para que nos respondamos si estamos esforzándonos por ser fieles en el matrimonio, que nos respondamos si estamos casados, si está bien que estemos teniendo intimidad con personas que no están aprobados por Dios y por las leyes, si está bien que simple y sencillamente vayamos por la vida haciendo lo que nos da la gana, o es un ejemplo de los antivalores de Herodes. Y recuerden el principio de este estudio. Todos tenemos el potencial de ser Juan el Bautista o de imitar a Herodes. Siguiente, era esclavo de su amante y de su poder. ¡Qué ironía! Él era el que gobernaba, pero en realidad habían dos poderes detrás del trono. ¿Quiénes? Su mujer y su ambición por tener el poder. Es que todo lo hacía tratando de complacer al pueblo para que el pueblo le diera poder. Esa es una esclavitud. Esa es una necia forma de ir por la vida, tratando de satisfacer a otros mientras no puedo vivir a plenitud con lo que a mí me gusta o lo que yo deseo. En cuanto a esclavo de su mujer, ella fue la que pidió que decapitaran a Juan. Por monstruo que fuera, no se le había ocurrido a él. Se le ocurrió a su mujer. Dijo el famoso pensador que cuando nos olvidamos de temer a Dios, vamos a terminar temiendo a todo el mundo. Pero como aquí el ejemplo puntual es aquellos que se vuelven esclavos de sus parejas, bien es que también nos preguntemos si su pareja tiene más influencia en su vida que lo que tiene el Señor. Si usted le rinde más cuentas a su pareja que a Dios. Y si usted no está entregado a la obra que Dios pide de usted por lo que su pareja le pide. Cada quien debe identificarse con uno de los personajes, Es probable que a uno de nosotros se le ocurra, tengo un poquito de los dos, vaya locura. Siguiente, ¿por qué la tristeza? Notarán los que leyeron de forma acuciosa que se entristeció
cuando su mujer le pidió que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿por qué se entristeció si él es el que lo tenía preso? Bueno, se entristeció por puro remordimiento. Y remordimiento no es arrepentimiento. Remordimiento es ese sentimiento muy pasajero que nos hace sentir dolor por el error. Arrepentimiento es el sincero deseo de hacer cambios por lo que hemos hecho. Juan el Bautista, Herodes, solo se sentía consternado, no quería matarlo, pero tenía que hacerle caso a su mujer. Feo decirlo, pero bueno que lo recordemos. Quería venir a la iglesia, pero le tenía que hacer caso a su mujer. Quería venir a la iglesia, pero le tenía que hacer caso a su esposo. Vaya esclavitud en la que algunos viven en este país, en pleno 2023, en donde se supone que somos libres. ¿Y por qué quería ver Herodes al Señor Jesús? El pasaje paralelo en Lucas nos dice eso, Mateo no mucho. Y uno de mis maestros en los libros cita que la razón por la que Herodes quería ver a nuestro Señor Jesucristo era por una curiosidad morbosa, una curiosidad no sana, una curiosidad insana que surge de una vida llena de culpa. Esta es la figura. Tan culpable se sentía Herodes que cuando escuchó hablar del Señor Jesucristo dijo: ¡ay! Ese es Juan el Bautista. Pero si le acabas de quitar la cabeza, resucitó. ¡Wow! Se volvió creyente de la nada. Y ha venido para atormentarme. En los cuentos de pueblos, alguna vez se escuchaba decir que el muerto regresaría y estaría tocando los pies de aquel a quien le debía algo. Era una forma de referirse a la culpa. Bueno, si ese es el caso, algunos todas las noches deberían ponerse calcetines. Es que la culpa es capaz de llevarnos por vías terribles. La culpa de nuestros errores. Pero hay algo peor que la culpa. Es cuando conseguimos acallar la culpa. Cuando ya no sentimos culpa. ¿Por qué digo es peor? Porque eso nos lleva al infierno sin reparo. Aquellos de ustedes y yo, si es que fuera el caso, que hemos sido lo suficientemente necios como para acallar la culpa, estamos en un abismo sin freno. Ya no siente culpa por acostarse con quien no es su esposo o su esposa. Ya no siente culpa por tomar dinero que no es suyo. Ya no siente culpa por decir groserías a otras personas. Ya no siente culpa por decir palabras sucias. Ya no sentimos culpa por no obrar de forma íntegra. Estamos en una especie de abismo, siguiendo el ejemplo de Herodes. Les dije al principio, cuando terminemos, concluyan con quién nos identificamos mejor y tomen las acciones correctivas. Oramos.